Quemera, Quemero y algún otro que ande por ahí. Lo de hoy fue inmirable. Inmirable en todo sentido. Inmirable porque lo pasaba una transmisión que era muy difícil de encontrar acá en Argentina, solamente para la gente que tenía DirecTV, así que la mayoría recurrieron a esas páginas traviesas que te dejan ver fútbol de manera gratuita o alguna aplicación loca que te pueda ayudar. Así que todos hicieron un curso acelerado de tecnología o le pedían ayuda a algún quemero amigo o algún conocido que sepa de tecnología para poder ver este partido. Hiciste lo imposible para verlo y cuando lo pudiste ver era realmente inmirable. Huracán perdió en Colombia por los octavos de final de la Copa Sudamericana en un partido en donde si no fuera por Galíndez el resultado sería muchísimo más abultado. Un primer tiempo donde forzaron varios tiros, Galíndez fue figura y no hacíamos pie, pero esto no es algo nuevo, esto es algo que ya venimos de arrastre, venimos de este comienzo de segundo semestre con una sequía goleadora, con una desconexión en el juego, con un equipo demasiado largo, cortado en todos los circuitos. No genera. Fue el partido de Boca, quizá un oasis o pinceladas en algún tiempo con Belgrano o con Estudiantes, pero fueron minutos, fueron agua en el oasis, agua en el oasis. Y el partido de Boca quizá por el nivel del rival. eh, Huracán no hizo más hoy que acentuar todas las dudas que nos generan a nosotros mirándolo. Una defensa que por momentos la pasó muy mal. Un medio campo que no generó juego. Y más de lo mismo, la delantera que está con una sequía increíble, en donde siempre nos debatimos cuál 9 debe jugar, cuál extremo, pero si no los asistimos va a ser muy imposible que puedan lograr batir la valla contraria. Si vamos a detenernos un poquito en el uno por uno, Galíndez es la gran figura en el podio, solo en el podio, nadie se sienta en la mesa de Galíndez. Hoy nadie se sienta en la mesa de Galíndez. Eh, Así que gracias a él sigue abierta la llave eh, contra un equipo que, si bien tuvo un poco de poderío ofensivo, la rapidez, quizá la altura influyó mucho, tenían un extremo derecho muy rápido que le ganó constantemente la espalda a Ibáñez, que la pasó muy mal. Eh, y bueno, y fueron una tromba el primer tiempo en la que, como decía, se destacó Galíndez sacando tres o cuatro pelotas de gol claras y después una defensa que se dedicó más a intentar eh, repeler los ataques que en pensar en atacar. Sobre todo los dos laterales. Ibáñez fue el que más sufrió la carga contraria. Los centrales sacaron lo que pudieron de arriba, pero a la hora de intentar salir jugando no les quedaba otra que revolear y hacer un equipo más largo, jugar a los de la punta, al 9 Tisera, y después, bueno, la línea de medio, el Colo que con Ojeda, que fueron de menor a mayor, pero eh, fue muy intrascendente el juego. El Colo recibió muchas faltas en el primer tiempo, muy inconexo. Cabral, que jugaba casi en la posición de volante porque no se permitía eh, lanzarse al ataque para ayudar a Ibáñez.
que era el que sufría constantemente, como decía recién, el ataque de Once Caldas. Leo Pérez, que también intentó estar firme eh, en el medio campo, pero los jugadores de Huracán parecían estar uno o dos velocidades abajo. Reitero, no sé si será la altura, pero se notaba muchísimo la diferencia cuando tiraban pelotas encortadas o diagonales. Los de Huracán llegan siempre tarde. eh, Sumado a eso, nunca tuvimos la fortuna de algún rebote que pueda hacer que nazca alguna jugada de contraataque. Y después en la delantera, Bizán, que no estuvo fino, intentó encarar, le quedaba muy lejos el arco contrario, arrancaba casi de mitad de cancha, incluso a veces antes, y lo cerraban muy bien los laterales, y Tisera que nunca hizo pie, las pocas pelotas que le han llegado le rebotaban, nunca se asoció. Después los cambios no influyeron para nada porque el técnico se ve que estaría conforme con el rendimiento del equipo o quizá miraría al banco y no encontraría alguna variante. Porque los cambios fueron puesto por puesto, 9 por 9, extremo por extremo. Después sacó Ojeda y puso nuevamente a un lateral reconvertido en central, reconvertido en volante central como es Carrizo. Eh, pero bueno, ya veíamos que mirábamos para el banco, perdón, y no encontrábamos algo distinto. Quizá en Waller, que tiene pegada de media distancia, pero no llegó a gravitar. Y en un momento, bueno, Once Caldas se conformó con el resultado, decidió mantenerse con el resultado a favor y Huracán que intentó sin desesperarse, intentó ir a buscar el empate, cosa que no consiguió. Por suerte, como decía, y para hacerlo corto, porque la verdad que no hay mucho más análisis que eso, la llave quedó abierta. El próximo martes tendremos la vuelta, los 90 minutos de vuelta, en los que intentaremos revertir. Lo que preocupa es que vamos a tener que hacer 2 goles para pasar directamente o mínimamente uno para ir a los penales. Cosa que es dificultoso porque venimos de 6-7 partidos en los que no nos caracterizamos por la potencia goleadora. Creo que es más, ninguno de los 9 han hecho goles. Creo que hizo Pereira y el Colo Gil y alguno que otro que se me escapa, pero ninguno de los 9. Así que eh, una linda tarea tiene Kudelka. eh, Intentar revertir esto que acaba de suceder hoy, más sabiendo que él mismo se puso eh, su, su soga al cuello, digamos, solo, sin necesidad, se puso una soga al cuello en la competencia de la Copa Sudamericana, diciendo la voy a ganar. Un objetivo muy ambicioso, un objetivo que todavía falta muchísimo por lograr. Quedan 7 partidos más, supuestamente. Por lo pronto hay que pasar el próximo. Así que va a estar con la mira constantemente, con el puntito rojo, como los francotiradores, con el puntito rojo siempre apuntando a su cuerpo, Kudelka, de parte de la gente, por declaraciones propias. Se metió en un berenjenal sin que nadie lo obligue. Así que ese es más o menos el intento de análisis de algo que fue realmente inmirable. Fue una falta de fútbol, de conexión, un equipo largo, un equipo desconexo, eh, que no se le caía una idea, no generaba, ni siquiera pateando de lejos, porque cuando no te salen las cosas, aunque sea, o tirar centros al área, eh, Jiménez mismo, que tiene altura, eh,
intentó fabricarse él alguna que otra, pero no logró gravitar. Eh, y es preocupante porque con Tigre también se jugó muy mal, si bien se tuvo un poquito de actitud en el segundo tiempo, ya viene de varios partidos que Huracán no logra esa conexión, sobre todo de mitad de cancha para adelante, eh, que fue característica en el primer semestre. Eh, la salida clara de abajo, el revoleo hacia arriba para que descanse en los pies en ese momento más Santi, hoy sería Bizanz, o algún otro de los delanteros, eh, las subidas de Cabral, cosas que no se están viendo, teniendo en cuenta también que Matco no fue de la partida. Así que, como decía, esperemos que el próximo martes podamos revertir. Tenemos fe. Este equipo ha dado muestras de que puede ir por grandes cosas. Tarea del DT convencerlo y tarea del DT arreglar algunas cosas. Y, y bueno, y a la espera de que podamos pasar directamente y no tener que sufrir. Si se pasa y tenemos que sufrir con los penales, bienvenido sea, pero la idea es que Huracán recupere el buen juego, que eso le va a dar mucha más espalda, eh, tanto al DT como a los jugadores para lo que viene. Hasta acá más o menos lo que fue el análisis. Si llegaste hasta acá, te agradezco un montonazo. Te pido que dejes un comentario, qué te pareció, qué no te pareció, qué cambiarías. Mm, Te pido que si no estás suscripto, que lo hagas, o que me dejes un like, o si tenés algún quemero amigo y se lo podés compartir, estaría buenísimo. Sin más, nos vemos ahora el sábado que jugamos con Argentinos en el Ducó. Nos veremos en el Ducó, en la previa, en algún lado. Y si no, nos veremos por acá por YouTube, que nos acerca todos los días un poquito más. Aguante el globo. Cholo.